llegó pidiendo refugio y terminó con 3 esposas apaches. El viajero llegó a la aldea con el cuerpo cansado y la ropa empapada. La tormenta lo había sorprendido en el camino y el viento cortante azotaba su rostro mientras buscaba un refugio. No conocía el lugar y cada sombra le parecía un peligro. Los truenos resonaban como tambores lejanos y el cielo descargaba agua sin piedad. Avanzaba con pasos lentos, cada vez más agotado, hasta que divisó unas luces tenues en el horizonte. Eran pequeñas casas dispersas, hechas de madera y barro, rodeadas de árboles que parecían protegerlas del viento. Su corazón se calmó un poco, al fin, un lugar seguro. Al acercarse, los habitantes lo miraron con cautela. No estaban acostumbrados a ver forasteros, y menos con la ropa mojada y el rostro marcado por la fatiga del viaje. Sin embargo, una familia apache que vivía en los márgenes del pueblo lo observaba desde la distancia. Se notaba que eran gente de costumbres distintas, pero su mirada transmitía curiosidad y cierto respeto. La mujer mayor, que parecía ser la matriarca, intercambió palabras en su lengua con los suyos y luego se acercó al viajero con paso firme. ¿Buscas refugio?, preguntó con voz suave pero clara. Puedes quedarte en nuestra choza hasta que pase la tormenta. El viajero, sorprendido por la amabilidad inesperada, asintió. Sus labios estaban secos y sus manos temblaban del frío. El interior de la choza era pequeño, pero cálido. Había un fuego encendido en el centro, y el olor a hierbas y comida recién preparada llenaba el ambiente. Las paredes estaban decoradas con utensilios y tejidos que contaban historias de la tribu, de sus antepasados y de la tierra que los rodeaba. El viajero se quitó la capa empapada y la colgó con cuidado, agradecido por aquel gesto simple que para él significaba mucho más: seguridad, calor y una pausa en su larga soledad. Durante las primeras horas, el viajero se limitó a observar. Cada movimiento de los miembros de la familia le parecía interesante, cómo preparaban los alimentos, cómo conversaban entre ellos y cómo cuidaban de los más pequeños. No entendía todas sus palabras, pero el tono y los gestos le transmitían confianza y tranquilidad. Por primera vez en días, se sintió seguro, aunque no podía dejar de preguntarse qué pasaría cuando la tormenta terminara y él tuviera que continuar su camino. Esa noche, mientras el viento golpeaba el techo de la choza y la lluvia tamborileaba fuerte, el viajero se sentó cerca del fuego. La mujer mayor se acercó con un cuenco de sopa caliente y se lo entregó. Él lo tomó con ambas manos, dejando que el calor calmara sus dedos rígidos por el frío. No había prisa por hablar, el silencio era cómodo. A su alrededor, los niños se movían con cautela, observando al extraño con ojos grandes y curiosos. La familia lo aceptaba sin exigencias, y eso le permitió respirar con calma por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente, cuando la tormenta había disminuido y el sol empezaba a filtrarse entre las nubes, el viajero decidió explorar un poco los alrededores. La familia lo acompañó, mostrando con paciencia los caminos que llevaban al río cercano y al bosque. Él aprendió rápidamente que cada planta, cada roca y cada sendero tenía un propósito y una historia. Lo que para un forastero podía parecer simple, para la tribu era parte de su vida diaria y de su supervivencia. La manera en que recolectaban leña, cómo atrapaban pequeños peces en el río y cómo hablaban con los animales del entorno le resultó fascinante. A medida que pasaban los días, el viajero comenzó a entender que había llegado a un lugar diferente a cualquier otro que conociera. No era solo la naturaleza lo que lo impresionaba, sino la forma en que las personas vivían en armonía con ella. La paciencia, la organización y el respeto mutuo eran evidentes en cada gesto, y él comenzó a sentir un profundo respeto por esa forma de vida. Cada noche, sentado junto al fuego, escuchaba historias contadas por la matriarca. Hablaban de sus antepasados, de los tiempos difíciles, de los ríos que habían cruzado y de la tierra que los sustentaba. El viajero escuchaba atento, absorbiendo cada detalle y dejando que aquellas historias calaran en su interior. No pasó mucho tiempo antes de que el viajero se diera cuenta de que no estaba solo en el afecto de la familia.
Tres mujeres, cada una con su propio carácter y forma de ver la vida, comenzaron a acercarse a él. La primera era tranquila y observadora, siempre atenta a lo que sucedía a su alrededor. La segunda tenía un espíritu alegre y juguetón, capaz de hacer sonreír incluso en los días más difíciles. La tercera era fuerte y decidida, con una mirada que reflejaba sabiduría y firmeza. Aunque al principio se mantuvo distante, el viajero comenzó a comprender que su presencia estaba cambiando lentamente la rutina de cada una, al igual que la suya se veía transformada por su influencia. Durante las semanas siguientes, el viajero ayudó en pequeñas tareas, cargar leña, reparar cercas, aprender a cazar con arco y flecha. Con cada acción, se ganaba más la confianza de la familia y de la comunidad. Aunque su meta original era descansar y continuar su viaje, empezó a sentir que aquel lugar le ofrecía algo que hacía tiempo no experimentaba, un sentido de pertenencia. Cada conversación, cada gesto amable, cada sonrisa de las mujeres y de los niños reforzaba en él una sensación que no podía ignorar, estaba empezando a formar parte de algo más grande que él mismo. El amanecer de cada día traía nuevas lecciones. Aprendió a escuchar a la naturaleza, a respetar sus ritmos y a comprender que la vida aquí tenía un orden distinto al que conocía. Cada noche, antes de dormir, el viajero se encontraba reflexionando sobre lo extraño que era sentir calma en un lugar que al principio parecía tan diferente y hostil. Poco a poco, la idea de simplemente pasar una noche se transformó en algo más profundo. Comenzó a imaginar un futuro en aquel lugar, aunque sabía que todavía era un forastero. Al final de este primer periodo, el viajero comprendió algo importante: había llegado pidiendo refugio de la tormenta, pero lo que encontraba ahora era mucho más que un techo y calor. Estaba descubriendo un hogar posible, y con él, relaciones humanas que podían cambiar su vida para siempre. Lo que al principio parecía una parada temporal se estaba convirtiendo en un capítulo inesperado y significativo de su historia. Con el paso de los días, el viajero empezó a acostumbrarse a la rutina de la aldea. Cada amanecer traía nuevas tareas y enseñanzas. Aprendió a recolectar leña sin desperdiciar recursos, a cocinar con los ingredientes que la tierra ofrecía y a preparar herramientas simples que ayudaban en la vida diaria de la comunidad. Todo parecía sencillo, pero requería paciencia y atención a los detalles. Para él, cada acción era una lección de respeto por el entorno y por quienes dependían de él. La familia que lo había recibido inicialmente se convirtió en sus guías. La matriarca le enseñaba a entender los ciclos de la naturaleza, cuando era el mejor momento para ir al río a pescar, cuáles hierbas servían para curar pequeñas heridas y cómo interpretar los signos del cielo y la tierra. El viajero escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra. Sabía que no solo estaba aprendiendo habilidades, sino también cómo vivir de manera armoniosa en un mundo que antes le resultaba ajeno y a veces hostil. Entretanto, las tres mujeres que compartían la choza con él empezaron a ser parte importante de sus días. La primera, de carácter tranquilo y reflexivo, le enseñaba a observar antes de actuar. Le mostraba cómo cada gesto de respeto hacia la tierra y las personas tenía un impacto. La segunda, alegre y juguetona, encontraba maneras de hacer que las tareas diarias fueran divertidas y menos pesadas. Su risa era contagiosa, y pronto el viajero descubrió que su presencia podía iluminar incluso los días más difíciles. La tercera mujer, fuerte y decidida, lo motivaba a enfrentar retos que parecían complicados: cazar, construir refugios improvisados y caminar largas distancias por senderos desconocidos. El viajero también notó que cada mujer tenía su propia historia, sus propios sueños y miedos. La primera había aprendido desde niña a cuidar de su familia y del entorno, su paciencia y serenidad venían de años de experiencia. La segunda, siempre curiosa y atrevida, mostraba que incluso en circunstancias difíciles era posible mantener alegría y esperanza. La tercera había pasado por desafíos que la habían hecho fuerte, y su determinación era una fuerza silenciosa que inspiraba a todos a su alrededor. Aprender a convivir con ellas significaba entender estas diferencias y respetarlas, y el viajero lo hacía con cuidado y atención.
Poco a poco, el viajero comenzó a formar parte de la vida de la aldea. Ayudaba a reparar cercas, a cuidar de los animales y a preparar el fuego cada mañana. Cada acción, por pequeña que fuera, lo acercaba más a la comunidad. Los niños empezaron a seguirlo mientras caminaba por los senderos, haciéndole preguntas sobre su pasado y sobre los lugares que había visto. Él respondía con historias simples, sin exagerar ni ocultar detalles, y eso hizo que los niños confiaran en él. Durante las noches, junto al fuego, las conversaciones se volvieron más profundas. La matriarca contaba relatos de sus ancestros, de cómo la comunidad había enfrentado sequías, ataques de forasteros y épocas de escasez. El viajero escuchaba con respeto, entendiendo que esas historias no eran simples cuentos, sino lecciones de vida. Aprendió que la fortaleza de la tribu no solo estaba en su habilidad para sobrevivir, sino también en su unidad y en los valores que compartían. Con el tiempo, las tres mujeres empezaron a mostrarle afecto de formas distintas. La primera le ofrecía consejos y escuchaba sus dudas, mostrando cuidado y comprensión. La segunda buscaba momentos de diversión juntos, compartiendo juegos y risas que lo hacían sentir vivo de nuevo. La tercera lo retaba, alentándolo a superar sus miedos y a crecer como persona. Estas interacciones crearon un lazo invisible pero fuerte entre ellos. El viajero entendió que la vida que había llevado hasta ese momento era solitaria y limitada, y que aquí estaba aprendiendo a conectar con otros de manera profunda y significativa. No todo era sencillo. Había días en que la diferencia de costumbres provocaba malentendidos. A veces él cometía errores que molestaban a la comunidad, y en otras ocasiones las mujeres tenían expectativas que él no comprendía de inmediato. Sin embargo, con paciencia, comunicación y respeto, cada situación se resolvía. Aprendió que la convivencia no se trataba solo de compartir espacio, sino de entender, adaptarse y reconocer el valor del otro. El viajero también comenzó a notar cómo los aldeanos lo observaban con interés. Aunque era un forastero, veían en él un hombre dispuesto a aprender y a respetar sus tradiciones. Algunos se acercaban para pedirle ayuda en tareas simples, mientras otros lo vigilaban a distancia, evaluando si podía ser un miembro confiable de la comunidad. Él no buscaba reconocimiento, pero con sus acciones diarias demostró que su intención era sincera y que estaba dispuesto a formar parte de esa vida. Durante uno de los paseos por el bosque cercano, la segunda mujer lo llevó a un lugar especial, un pequeño claro rodeado de árboles, donde la luz del sol caía de manera uniforme y el viento apenas movía las hojas. Allí le enseñó cómo recolectar frutos sin dañar las plantas y cómo reconocer las señales de animales cercanos. Mientras trabajaban juntos, él comenzó a comprender que aprender de la naturaleza era también aprender sobre sí mismo. Paciencia, observación y respeto eran cualidades esenciales para sobrevivir y convivir con los demás. Al mismo tiempo, la tercera mujer lo desafiaba a mejorar constantemente. Lo acompañaba en caminatas largas, a veces por senderos empinados o cruzando pequeños riachuelos. En esos momentos, su fuerza y determinación se convertían en ejemplo, y él sentía que podía superar cualquier obstáculo si mantenía la atención y la calma. Aprendió a confiar en su instinto, a evaluar riesgos y a actuar con decisión cuando era necesario. Cada logro, por pequeño que fuera, reforzaba su confianza y su sentido de pertenencia. Mientras tanto, la primera mujer lo guiaba en las tareas más delicadas de la vida diaria: preparar remedios con hierbas, cuidar de los enfermos y mantener el orden dentro de la choza. Con ella aprendió a escuchar más de lo que hablaba, a observar antes de intervenir y a valorar los pequeños detalles que mantenían a la comunidad unida. Su paciencia era un ejemplo constante de cómo la calma y la atención podían resolver problemas antes de que se convirtieran en conflictos. Al final de estas primeras semanas, el viajero comenzó a sentirse menos como un extraño y más como parte de la comunidad. Cada acción, cada enseñanza y cada sonrisa de las tres mujeres y de los demás aldeanos lo hacían comprender que había encontrado algo que iba más allá de un refugio temporal. Había llegado buscando protección contra la tormenta, pero estaba aprendiendo a formar lazos que podrían cambiar su vida por completo.
Sus días ya no eran solo de supervivencia, sino de aprendizaje, crecimiento y conexión. Cada tarea, cada paseo, cada conversación y cada gesto lo acercaban a la comprensión de una vida diferente, una vida en la que la colaboración, el respeto y el afecto mutuo eran esenciales. Por primera vez en mucho tiempo, el viajero sentía que su destino no estaba solo en el camino que había dejado atrás, sino también en los pasos que daba junto a aquellas personas que lo habían acogido sin pedir nada a cambio. Y así, mientras el sol se ocultaba cada tarde sobre el horizonte, él se encontraba sentado junto al fuego, observando las sombras danzar en las paredes de la choza. Pensaba en todo lo que había aprendido, en lo lejos que estaba de su vida anterior y en la curiosidad creciente que sentía por lo que vendría. La adaptación no era sencilla, pero estaba dispuesto a aprender, a integrarse y a descubrir lo que significaba realmente pertenecer a un lugar y a unas personas que lo habían aceptado sin condiciones. Con el paso de los meses, el viajero comenzó a sentirse cada vez más integrado a la comunidad. Ya no era un extraño que había llegado buscando refugio, ahora formaba parte de la vida diaria de la aldea, compartiendo tareas, conocimientos y momentos con la familia que lo había acogido. Sin embargo, no todo era tranquilidad. La región no estaba exenta de peligros, y pronto el viajero se enfrentó a pruebas que pondrían a prueba no solo su habilidad para sobrevivir, sino también la confianza que la comunidad había depositado en él. El primer desafío surgió con la llegada de un grupo de forasteros que rondaba los límites del territorio. Eran hombres que buscaban robar suministros y ganado, sin importar las consecuencias. La noticia llegó primero por rumores entre los aldeanos, se habían escuchado gritos y disparos en la distancia, y algunos animales del rebaño habían desaparecido. La tensión se sintió inmediatamente en la aldea. Los líderes de la tribu convocaron una reunión en la que todos expresaron su preocupación y discutieron cómo actuar. El viajero escuchó atentamente. Su experiencia en caminos le enseñaba a evaluar riesgos y a mantener la calma ante situaciones inesperadas. Sin embargo, esta no era solo su supervivencia en juego, ahora estaba involucrado en la seguridad de personas que consideraba su familia. La matriarca, con su voz serena pero firme, le pidió que permaneciera atento y ayudara a proteger a quienes dependían de la aldea. El viajero aceptó sin dudar, consciente de que sus acciones podían marcar la diferencia. Los días siguientes estuvieron llenos de preparación. La comunidad reforzó las cercas y se organizó para vigilar los alrededores. El viajero participaba activamente, aprendiendo estrategias de defensa que los aldeanos habían utilizado durante generaciones. A cada paso, comprendía que la seguridad no dependía solo de la fuerza, sino también de la coordinación, la paciencia y la observación detallada del entorno. Cada gesto, cada advertencia, cada señal de la naturaleza podía ser decisiva. Durante estas jornadas, la relación con las tres mujeres se profundizó aún más. La primera, siempre reflexiva, lo aconsejaba sobre cómo mantenerse alerta sin perder la calma. La segunda, con su alegría, encontraba momentos para aliviar la tensión con juegos y bromas, recordándole que incluso en tiempos difíciles, el ánimo podía sostener a las personas. La tercera lo acompañaba en patrullas por el bosque, enseñándole a moverse silenciosamente, a identificar señales de intrusos y a reaccionar de manera rápida pero controlada. La combinación de estas enseñanzas le dio al viajero confianza y seguridad en sí mismo. Un día, mientras caminaban cerca de un claro, la tercera mujer señaló un conjunto de huellas recientes que no pertenecían a ningún animal conocido. El viajero se inclinó para observarlas con detalle. Su instinto le dijo que se trataba de los forasteros que rondaban la zona. Sin alertar a nadie, regresaron a la aldea y compartieron la información con los líderes. Gracias a esta acción, la comunidad pudo anticiparse y preparar medidas para proteger los suministros y los animales. Por primera vez, el viajero sintió que su presencia no solo era bienvenida, sino crucial para la seguridad de todos. Sin embargo, los conflictos no solo venían del exterior.
Dentro de la aldea, surgieron tensiones menores que pusieron a prueba la paciencia del viajero y su capacidad para adaptarse. Algunos aldeanos, desconfiados de un forastero que ahora tenía voz en decisiones importantes, cuestionaban sus métodos o sus sugerencias. Él aprendió rápidamente que la integración no significaba solo cumplir tareas, sino también demostrar respeto, escuchar y comprender perspectivas diferentes. Cada discusión era una lección de humildad y comunicación, y con el tiempo, los aldeanos empezaron a valorarlo más por su dedicación y sensatez. Mientras tanto, su relación con las tres mujeres se volvía más compleja y profunda. La primera compartía con el conocimiento sobre hierbas y medicinas, y cada aprendizaje acercaba más al viajero a entender la vida desde la perspectiva de la tribu. La segunda lo retaba a mantener el ánimo y la creatividad incluso en situaciones de estrés, y juntos encontraban formas de mejorar la vida diaria en la aldea. La tercera exigía que demostrara valentía y decisión, especialmente cuando los forasteros amenazaban la seguridad de todos. Cada vínculo se fortalecía, y el viajero se daba cuenta de que su vida estaba cambiando de maneras que nunca había imaginado. Una tarde, los rumores de saqueadores se confirmaron. Un grupo de hombres apareció en los límites de la aldea, y la comunidad tuvo que actuar rápidamente. Los aldeanos se organizaron en pequeñas patrullas, y el viajero se unió al grupo que vigilaba el flanco más vulnerable. Los minutos se estiraban mientras el viento traía ruidos de hojas y ramas moviéndose. Todo parecía tranquilo hasta que un disparo lejano rompió el silencio. La tensión subió, pero gracias a la preparación y la coordinación, lograron evitar daños mayores. El viajero participó activamente, guiando a algunos aldeanos hacia posiciones estratégicas y ayudando a proteger a los más vulnerables. Ese día, mientras la aldea se reunía para evaluar lo ocurrido, el viajero comprendió la importancia de la confianza y el trabajo en equipo. Sus acciones habían salvado a varias personas y ganado la admiración de la comunidad. No era solo un forastero, había demostrado que podía ser un miembro valioso y confiable. Las tres mujeres lo miraban con orgullo y cariño, reconociendo su esfuerzo y su compromiso. La experiencia lo transformó, enseñándole que la vida en la aldea no era solo cuestión de aprender costumbres, sino de asumir responsabilidades y proteger a quienes habían confiado en él. A medida que pasaban los días, la amenaza de los forasteros disminuyó, pero el viajero comprendió que la vida nunca sería completamente tranquila. Siempre habría desafíos que requerirían coraje, paciencia y cooperación. Él aceptó esta realidad y comenzó a prepararse no solo para defender a la aldea, sino también para integrarse plenamente en la vida de la comunidad. Cada tarea, cada patrulla y cada enseñanza se convirtió en una oportunidad para crecer y fortalecer los lazos que ya lo unían a aquellos que lo habían acogido. Durante ese periodo, también hubo momentos de calma y reflexión. Las tres mujeres, cada una a su manera, lo ayudaban a procesar lo que había vivido. La primera enseñaba la importancia de la paciencia y la observación, recordándole que no todos los problemas requieren acción inmediata. La segunda mostraba que el humor y la alegría podían sostener el ánimo en momentos difíciles y que la risa era una herramienta poderosa para mantener la esperanza. La tercera reforzaba la idea de que la valentía no era ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Con su guía, el viajero aprendió a equilibrar instinto, emoción y razón. Al final de esta etapa, el viajero se dio cuenta de que había llegado a la aldea buscando solo refugio, pero lo que había encontrado era mucho más profundo: pertenencia, afecto y un propósito. Había superado pruebas externas e internas, había aprendido a convivir con personas diferentes y había descubierto que podía aportar algo valioso a la comunidad. Ya no era solo un visitante temporal, estaba empezando a formar parte de una historia más grande, una historia que ahora también era suya. La experiencia le enseñó que la vida en la aldea no solo se trataba de supervivencia, sino de conexión. Cada relación, cada desafío y cada aprendizaje formaban un tejido que sostenía a la comunidad y lo incluía a él como un miembro activo. Por primera vez, comprendió que la fuerza verdadera no residía solo en la habilidad física o el conocimiento individual,
sino en la colaboración, el respeto mutuo y el cuidado compartido. Y así, mientras el sol se ocultaba sobre la aldea, dejando un cielo teñido de naranja y violeta, el viajero se sentó junto al fuego con las tres mujeres. Pensaba en lo que había enfrentado, en lo que había aprendido y en cómo su vida había cambiado desde que llegó buscando un simple refugio. Sabía que vendrían más desafíos, pero también que ahora contaba con un hogar, aliados y afectos que lo harían capaz de enfrentarlos. Lo que había empezado como una parada temporal se estaba transformando en algo mucho más profundo, un lugar donde podía crecer, aprender y pertenecer. El viajero ya no era el hombre que había llegado agotado y asustado buscando refugio. Con el tiempo, había aprendido a conocer la vida de la aldea, a respetar sus costumbres y a integrarse en las tareas diarias. Había ganado la confianza de la comunidad y había fortalecido sus vínculos con las tres mujeres que ahora eran parte fundamental de su vida. Sin embargo, a medida que la rutina se asentaba, comenzaron a surgir preguntas más profundas, decisiones importantes y responsabilidades que lo harían enfrentar su propio corazón y su lugar en aquel mundo que ahora llamaba hogar. Todo empezó una mañana cuando la matriarca lo llamó a su lado mientras caminaban hacia el río para recolectar agua. Su expresión era seria, pero no había tensión en su voz, solo la claridad de alguien que sabía que ciertos momentos requerían atención. «Has demostrado ser valioso para nosotros», dijo. «No solo has aprendido nuestras costumbres, sino que también has cuidado de esta comunidad. Pero ahora, debes decidir, ¿quieres quedarte de manera permanente o tu camino aún está afuera de estas tierras?» El viajero se quedó en silencio. La pregunta lo golpeó con fuerza. Hasta ese momento, había vivido día a día, adaptándose, aprendiendo y compartiendo. No había pensado en lo que significaba realmente quedarse. La vida en la aldea lo había transformado, pero su pasado, su libertad y los recuerdos de otros lugares todavía formaban parte de él. Sentía que tomar una decisión no era solo elegir un lugar para vivir, sino definir qué clase de hombre quería ser. Mientras meditaba, las tres mujeres aparecieron a su lado. Cada una lo miraba con atención, percibiendo la lucha interna que él enfrentaba. La primera, tranquila y reflexiva, lo tomó suavemente del brazo y le dijo: «Aquí, la vida es simple pero intensa. Lo que eliges define no solo tu futuro, sino también cómo los que confían en ti vivirán junto a ti». La segunda, con su sonrisa característica, trató de aliviar la tensión con un comentario juguetón: «Pero no olvides que aquí también hay risas, fiestas y días soleados. No todo es responsabilidad y trabajo». La tercera, firme y decidida, añadió: «No se trata solo de ti. Lo que decidas afectará a quienes te rodean. Si decides quedarte, debes estar dispuesto a asumir tu lugar entre nosotros, con todo lo que eso implica». Sus palabras resonaron profundamente en el viajero. Comprendió que quedarse significaba más que permanecer en un lugar, significaba asumir compromisos, responsabilidades y afectos. Cada una de las mujeres había contribuido de manera distinta a su aprendizaje y a su transformación, y también habían comenzado a tocar su corazón. La idea de dejarlo todo y marcharse se volvió cada vez más dolorosa, pero también entendía que quedarse no sería sencillo. Durante los días siguientes, el viajero se dedicó a reflexionar. Caminaba solo por los senderos que rodeaban la aldea, observando la naturaleza y dejando que sus pensamientos fluyeran. Recordaba los momentos difíciles que había enfrentado, las pruebas que había superado junto a la comunidad y los lazos que había formado con las tres mujeres. Se dio cuenta de que cada relación había sido una enseñanza diferente: la primera le mostró paciencia y comprensión, la segunda alegría y esperanza, y la tercera coraje y determinación. Todas eran importantes para él, y todas habían dejado una marca en su vida. Mientras meditaba, la vida cotidiana continuaba. Había tareas que requerían atención, animales que cuidar y niños que enseñaban a confiar en él. Cada acción lo recordaba que su lugar no era solo físico, sino también emocional. Aprendió a equilibrar sus sentimientos, a escuchar su corazón y a considerar las necesidades de quienes dependían de él.
La decisión que debía tomar no era simplemente sobre quedarse o irse, sino sobre cómo vivir de manera coherente con todo lo que había aprendido y con las relaciones que había formado. Un día, durante una caminata hacia un claro donde el sol iluminaba los árboles, la tercera mujer le propuso un ejercicio de reflexión. Le pidió que recogiera 3 piedras, cada una representando un aspecto de su vida, su pasado, su presente y su futuro. Mientras él buscaba las piedras, ella le explicó que debía pensar en cómo cada parte influiría en su decisión. La piedra del pasado representaba todo lo que había dejado atrás, lugares, recuerdos y personas que habían marcado su vida. La piedra del presente simbolizaba la comunidad, la confianza de las 3 mujeres y todo lo que había aprendido hasta ese momento. La piedra del futuro representaba lo que podía construir si decidía quedarse, incluyendo su lugar dentro de la tribu y los vínculos que podía fortalecer. Cuando regresó con las piedras, la tercera mujer lo guió para colocarlas en orden sobre el suelo, observando cómo interactuaban entre sí. El viajero comprendió que su decisión no podía basarse solo en deseo o comodidad, sino en responsabilidad, afecto y respeto. Cada piedra estaba conectada con las otras, y ninguna podía ignorarse. Esa actividad lo ayudó a organizar sus emociones y a ver con claridad lo que significaba formar parte de esa comunidad. Mientras tanto, la relación con las 3 mujeres seguía evolucionando. La primera compartía largas charlas sobre la historia de la tribu y su forma de ver el mundo, enseñándole a valorar el conocimiento y la experiencia. La segunda lo sorprendía con detalles pequeños, preparar su comida favorita, organizar juegos con los niños y recordarle que la vida también debía disfrutarse. La tercera lo acompañaba en las tareas más difíciles, empujándolo a superar límites físicos y mentales, recordándole que la fuerza y la determinación eran esenciales para proteger lo que ahora consideraba suyo. El viajero empezó a darse cuenta de que no podía separar su decisión de los afectos que había cultivado. Cada mujer representaba algo único en su vida, y la idea de permanecer con todas implicaba aceptar los compromisos y responsabilidades que cada relación conllevaba. Comprendió que quedarse no sería solo un acto físico de vivir en la aldea, sino un acto de amor, cuidado y dedicación. Su corazón y su mente trabajaban juntos para entender cómo equilibrar estas relaciones y cómo asumir su lugar en la comunidad. Finalmente, después de varias semanas de reflexión y observación, el viajero decidió hablar con la matriarca y las 3 mujeres. Les explicó sus sentimientos, sus dudas y sus deseos de permanecer en la aldea. Reconoció que no sería fácil, pero que estaba dispuesto a asumir todas las responsabilidades que ello implicaba. Expresó su afecto y respeto por cada una de las mujeres y su compromiso de proteger y cuidar la comunidad que lo había recibido. La matriarca sonrió, mostrando aprobación y orgullo. Las 3 mujeres lo miraron con una mezcla de alivio, alegría y respeto. Comprendieron que su decisión no era solo emocional, sino también consciente y responsable. El viajero había pasado de ser un forastero agotado a alguien que comprendía plenamente lo que significaba pertenecer, amar y asumir compromisos. A partir de ese momento, la vida del viajero cambió nuevamente, pero de una manera más profunda. Ya no solo estaba aprendiendo, sino que también estaba construyendo. Cada día incluía decisiones conscientes sobre cómo contribuir, cómo apoyar y cómo fortalecer los lazos que había creado. Comprendió que formar parte de la aldea no significaba renunciar a su identidad, sino integrarla en una comunidad que lo valoraba y necesitaba. Y así, mientras el sol se ocultaba sobre la aldea, el viajero se sentaba junto al fuego con las 3 mujeres. Reflexionaba sobre lo lejos que había llegado desde aquella primera noche de tormenta. Había enfrentado peligros, superado pruebas, aprendido lecciones y ahora había tomado una decisión que definiría el resto de su vida. Lo que comenzó como un refugio temporal se había transformado en un hogar real, lleno de afectos, responsabilidades y oportunidades de crecimiento. Su vida ya no era solo suya, era parte de algo más grande, algo que había elegido con cuidado y con el corazón abierto. La decisión del viajero de quedarse en la aldea marcó un antes y un después en su vida. Ya no era solo un forastero que había llegado buscando refugio,
Se había convertido en un miembro activo de la comunidad, alguien cuya presencia era valorada y respetada. Cada día comenzaba con un propósito claro: contribuir, proteger y aprender, mientras construía lazos más fuertes con las 3 mujeres que ahora formaban parte esencial de su existencia. La vida que antes era solitaria se había transformado en una red de responsabilidades, afectos y enseñanzas que le daban sentido a cada jornada. Por las mañanas, se levantaba temprano para ayudar en las tareas de la aldea. Participaba en la recolección de leña, el cuidado de los animales y la preparación de alimentos. Su experiencia en caminos y su habilidad para resolver problemas prácticos lo hicieron indispensable para la comunidad. Sin embargo, el viajero entendía que no solo bastaba con cumplir tareas, cada acción debía estar impregnada de respeto y consideración hacia los demás. Aprendió a observar, escuchar y actuar con equilibrio, comprendiendo que la fuerza sin control no servía para nada. La relación con las 3 mujeres se consolidaba día a día. La primera, de carácter tranquilo y reflexivo, continuaba enseñándole sobre la importancia de la paciencia y la observación. Juntos pasaban largas horas cuidando de los enfermos o preparando remedios con hierbas, conversando sobre la vida, la naturaleza y los ancestros que habían transmitido sus conocimientos. Su compañía le daba calma, y su sabiduría le enseñaba a enfrentar cada situación con cuidado y atención. Él empezaba a comprender que la vida tranquila, aunque sencilla, podía tener una profundidad que antes no había experimentado. La segunda mujer seguía siendo su fuente de alegría y ligereza. Encontraba maneras de reír incluso en los días más difíciles y de transformar tareas rutinarias en momentos de juego y creatividad. Ella le enseñaba que el afecto y la alegría eran tan importantes como el trabajo y la disciplina. Con su ayuda, el viajero aprendió a disfrutar de la vida cotidiana, a valorar los pequeños momentos y a crear recuerdos felices junto a la comunidad. Su risa, su entusiasmo y su energía lo recordaban cada día que la vida podía ser dura, pero también hermosa y divertida. La tercera mujer, fuerte y decidida, continuaba empujándolo a superar límites. Lo acompañaba en tareas físicas exigentes, en la defensa de la aldea y en caminatas largas por el bosque. Gracias a ella, el viajero aprendió a confiar en su instinto, a actuar con valentía y a tomar decisiones rápidas cuando la situación lo requería. Su determinación era un ejemplo constante de cómo enfrentar dificultades sin rendirse, y su apoyo incondicional le daba seguridad en cada acción. La combinación de estas 3 influencias hacía que su vida se volviera equilibrada: paciencia, alegría y fuerza se mezclaban para formar un hombre más completo. Con el paso del tiempo, el viajero comenzó a notar cambios en la comunidad. Los aldeanos lo respetaban y lo consideraban un miembro confiable. Su presencia ya no era vista como la de un extraño, sino como la de alguien que había elegido compartir su vida con ellos. Participaba en decisiones importantes, ayudaba a organizar la protección del territorio y ofrecía soluciones prácticas a problemas cotidianos. Su aprendizaje ya no era solo sobre la supervivencia, sino sobre liderazgo, compromiso y el cuidado de otros. Cada día le enseñaba algo nuevo, y cada acción fortalecía los lazos que había construido. A medida que se consolidaba en su rol, el viajero también empezó a enfrentar desafíos personales. Su afecto por las 3 mujeres era profundo, pero cada relación era distinta y especial. Comprendió que amar y cuidar de varias personas requería equilibrio, honestidad y comunicación constante. No podía favorecer a una sobre otra ni actuar sin considerar los sentimientos de todas. Cada día era un ejercicio de comprensión y empatía, donde debía escuchar, apoyar y compartir afecto de manera justa. La vida no era simple, pero la experiencia le enseñó que los vínculos verdaderos siempre requieren esfuerzo y dedicación. Un día, mientras trabajaban juntos en la reparación de un cercado cerca del río, el viajero se detuvo y observó la aldea. El sol brillaba sobre los campos, los niños jugaban cerca del agua y las mujeres cuidaban de las tareas diarias. Sintió un profundo sentido de pertenencia. Recordó la primera vez que había llegado, empapado por la tormenta, temeroso y desconfiado.
Ahora, estaba rodeado de personas que lo aceptaban, confiaban en él y lo valoraban. Sintió gratitud por todo lo que había aprendido y por la oportunidad de formar parte de algo más grande que su propia vida. Durante las semanas siguientes, el viajero continuó integrándose en todas las actividades de la aldea. Participaba en la enseñanza de los niños, compartiendo historias de sus viajes pasados de manera simple y comprensible, transmitiendo lecciones sobre valentía, observación y respeto por la naturaleza. También ayudaba en la preparación de alimentos para las celebraciones, aprendiendo recetas tradicionales y descubriendo que el trabajo colectivo fortalecía los lazos entre todos. Cada día le recordaba que su decisión de quedarse había sido correcta y que su vida había cambiado para siempre. El vínculo con las tres mujeres se volvió más profundo y estable. La primera se convirtió en su guía espiritual y emocional, ayudándolo a entender que la paciencia y la reflexión eran esenciales en todas las decisiones de la vida. La segunda mantenía la alegría en su hogar, enseñándole a encontrar momentos de diversión incluso en medio de responsabilidades y preocupaciones. La tercera lo inspiraba a ser fuerte y decidido, recordándole que la valentía y la acción eran necesarias para proteger lo que amaba. Cada mujer complementaba su vida de manera única, enseñándole lecciones diferentes y valiosas. El viajero también empezó a asumir responsabilidades más grandes dentro de la comunidad. Participaba en la organización de defensas ante posibles amenazas externas, ayudaba a planificar la distribución de recursos y supervisaba tareas que requerían coordinación. Su experiencia, combinada con lo aprendido de los aldeanos, lo hacía capaz de tomar decisiones justas y efectivas. Comprendió que su lugar no era solo vivir, sino contribuir activamente al bienestar de todos, equilibrando su vida personal con su compromiso hacia la comunidad. Mientras tanto, los niños de la aldea lo seguían con entusiasmo, admirando su habilidad para resolver problemas y su paciencia para enseñar. Ellos se convirtieron en compañeros de aprendizaje y juego, y él se dio cuenta de que ser parte de la comunidad implicaba también cuidar de las nuevas generaciones. Cada enseñanza que compartía con ellos reforzaba su sentido de pertenencia y le recordaba que su vida ya no era solo suya, sino que formaba parte de un ciclo más grande. Con el tiempo, el viajero comenzó a sentir que había encontrado un hogar real. No era solo un refugio temporal, sino un lugar donde podía ser él mismo, aprender, crecer y amar. Su relación con las tres mujeres se convirtió en una fuente de fuerza y alegría. Cada día que pasaba reforzaba la idea de que su decisión de quedarse había sido correcta y que había encontrado un equilibrio entre responsabilidad, afecto y felicidad. En los momentos de descanso, el viajero reflexionaba sobre su transformación. Recordaba la primera noche, cuando llegó empapado por la tormenta y se sentía perdido. Ahora, sentado junto al fuego, rodeado de risas, historias y afecto, comprendía que la vida que había encontrado era más rica y profunda de lo que había imaginado. Había pasado de ser un viajero solitario a un miembro amado y respetado de una comunidad, con un hogar, responsabilidades y relaciones significativas. Las noches se convirtieron en momentos de unión. Las tres mujeres lo acompañaban cerca del fuego, compartiendo historias, risas y planes para el futuro. La primera hablaba de la historia de la tribu y de cómo sus antepasados habían enfrentado dificultades con paciencia y sabiduría. La segunda encontraba formas de divertirlos a todos y mantener el ánimo alto, recordando que la vida debía disfrutarse a pesar de las dificultades. La tercera lo alentaba a mantener la fuerza y la determinación, asegurándose de que siempre estuviera listo para proteger a quienes amaba. Juntas formaban un equilibrio perfecto, y el viajero comprendía que su vida ahora estaba entrelazada con la de ellas. Finalmente, el viajero entendió que su vida había alcanzado un nuevo sentido. Lo que comenzó como una búsqueda de refugio se había convertido en una oportunidad para construir hogar, relaciones y propósito. Había aprendido a valorar la paciencia, la alegría y la fuerza, había enfrentado desafíos, superado pruebas y formado vínculos profundos, y había encontrado un lugar donde podía crecer y pertenecer. Su vida ya no era solo suya, era parte de la comunidad, parte de una historia que ahora también era su historia.
Así, mientras el sol se ocultaba en el horizonte y la aldea se llenaba de colores cálidos, el viajero se sentó junto al fuego, rodeado de las 3 mujeres y de la comunidad que lo había acogido. Pensó en todo lo que había aprendido, en los desafíos que había enfrentado y en el amor que había encontrado. Su corazón estaba tranquilo, sabiendo que había tomado la decisión correcta y que su vida había encontrado finalmente un lugar, un propósito y un hogar. La historia del viajero no terminaba allí, porque la vida en la aldea continuaría con nuevos aprendizajes, desafíos y alegrías. Pero ahora, más que nunca, él sabía quién era, dónde pertenecía y qué significaba cuidar y amar a quienes lo rodeaban. Lo que había comenzado como una simple búsqueda de refugio se había transformado en una vida plena, con hogar, familia y un futuro lleno de posibilidades. La tormenta que lo había traído hasta allí ya no era amenaza, sino el punto de partida de una nueva vida que había elegido y construido con sus propias manos.